Mixing in. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Trump is doing this like Project 25 where he's taking away black kids. Buenas noches, dice. Buenas Buenas noches, noches. dice. ¿Cómo están? Bien, vamos a iniciar nuestra clase de hoy y un poquito vamos a refrescar la memoria, si vale el término, en relación a qué es lo que tenemos que presentar en la estructura que tenemos de monografía establecida por el CEPI. Estoy compartiendo el documento que seguramente todos ustedes deben tener y sobre el cual han trabajado esa primera parte que ya han avanzado en el anterior módulo. En esa primera parte ustedes han desarrollado todo lo que es la introducción y creo que también el marco teórico, ¿no? Entonces, toda esta parte ustedes ya tienen elaborado, ¿no? Y como ayer les decía, necesito que ustedes hagan una lectura, vayan identificando aquellos elementos que les había dicho sobre la matriz de coherencia, la coherencia lógica que tiene que existir entre lo que es la formulación del problema, el objetivo general, el, el título de su trabajo, ¿no? Y sobre todo también agarrando la coherencia con los objetivos específicos y su formulación de las preguntas de investigación. Entonces, sobre esa coherencia, sobre esa lógica que tiene que tener esa estructura, es que ustedes también han desarrollado un diseño metodológico, ¿no? Este diseño metodológico. ¿Qué entendemos por diseño metodológico? En realidad el diseño metodológico, ya su nombre nos sugiere, ¿no? El diseñar es empezar a trazar, ¿no? Diseñar. A ver, ustedes diseñen, no sé, quienes tienen una afición por diseñar, no sé, de repente quieren diseñar un vestido las chicas. Para diseñar el vestido empiezan a trazar, ¿no? Empiezan a trazar esas líneas del vestido o cómo quieren esa prenda. No sé, los chicos de repente también querrán diseñar algunas mejoras para su moto, ¿no? Ahora que está de moda el tuning, ¿no? Y quieren hacer mejoras y empiezan también a hacer ciertos trazos, ciertos lineamientos que les van a permitir obtener aquello que tienen como visión de ese objeto que están trazando. Entonces, igual, ¿no? El diseño metodológico a nosotros nos permite trazar, ¿no? El camino metodológico que vamos a seguir para lograr qué, para conseguir el objetivo general, los objetivos específicos y obviamente, ¿no? Responder a nuestra pregunta de investigación. Por lo tanto, estos métodos, estas técnicas, estos procedimientos, instrumentos que dice la guía, tienen que estar orientados a ese tema que hemos escogido, a el problema que hemos formulado y al objetivo que tenemos. El objetivo es el qué quiero lograr con esta investigación. Entonces, esto no viene de simple intuición o una simple subjetividad, ¿no? Tiene que ser métodos, técnicas adecuadas y suficientes para lograr esos objetivos.
¿Eso qué quiere decir? Que no es hacer una formulación, un desglose, una lista de métodos, de técnicas, instrumentos, no todas las que se me ocurran o todas las que yo vea que están presentes en un trabajo. De repente he entrado a ver algunos repositorios o he ido a la biblioteca y veo que ahí han formulado y como su tema se parece al mío, entonces he visto que ahí han formulado ciertas técnicas, ciertos métodos, entonces para mí también debe ser igual. ¿No? Entonces empiezo a hacer una copia de esos métodos, que no tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser métodos, técnicas adecuadas a la intención, al propósito que tiene mi investigación, ¿ya? Ahora, para mí, para esta segunda parte de dar continuidad al trabajo que ustedes han hecho, todos estos elementos que se conocen como el diseño lógico y metodológico de una investigación tienen que tener un fuerte, o sea, tienen que estar muy bien estructurados y muy bien realizados porque es la base para poder hacer esto que tenemos que avanzar, el diagnóstico. El diagnóstico pareciera un punto dentro del marco teórico, ¿no? Y pareciera, bueno, que lo más importante es todo lo que está arriba. Y aquí en diagnóstico, como es un solo subtítulo dentro del capítulo de marco teórico y contextual, no tendré que hacer mucho. Y es al contrario, ¿no? Porque todo lo que yo he escrito desde antecedentes hasta el marco teórico y contextual es lo que va a soportar mi diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, Alicia, por favor, su micrófono, a ver. Ya. Es lo que va a sustentar lo que yo voy a presentar en mi diagnóstico. Este diagnóstico tiene que estar en relación directa a los principios y teorías que yo estoy describiendo en mi marco teórico. Voy a hacer el diagnóstico conforme a alguna teoría que yo he encontrado, ¿sí? Voy a hacer el diagnóstico conforme a lo que se está entendiendo desde la perspectiva teórica de mi variable. Entonces, tiene que ser coherente. Yo no puedo presentar un diagnóstico que esté hablando, por ejemplo, de cultura organizacional, cuando en todas las teorías que estoy describiendo en mi marco teórico hablo de administración, hablo de motivación, de recursos humanos y en ningún momento abordo cultura organizacional. Entonces, ¿sobre qué base teórica yo estoy diagnosticando? ¿Sí? Eh, el diagnóstico es precisamente mostrar los resultados empíricos que yo he encontrado de mi tema, ¿no? Y a partir de esos resultados yo voy a corroborar algunas teorías. Voy a decir, evidentemente, lo que dice esta teoría es verdad, ¿no? Aquí están los resultados y estoy mostrando que evidentemente hay bajos niveles de motivación, no sé, ¿no? O una cultura organizacional deficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque este marco teórico contextual y sobre todo lo que no está aquí escrito y que es importante, el estado del arte. El estado del arte es lo que me va a permitir a mí hacer un diagnóstico pertinente, porque en el estado del arte yo voy a mostrar precisamente esa actualidad del tema. En el estado del arte yo voy a encontrar metodologías quizás que han utilizado otros investigadores para abordar el tema que estoy investigando o instrumentos que han aplicado, como les decía ayer, tal vez cuestionarios que ya han sido validados, han sido aplicados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría replicar, ¿no? ese estudio en un contexto distinto como el Sucre. Y más todavía si estoy delimitando a una institución específica, ¿ya? O a una empresa. Entonces, vean, que pareciera muy cortito el diagnóstico, la toma de posición y la propuesta, pero esto es lo más importante, ¿no? Que ustedes tienen que mostrar al momento de defender, porque aquí muestran lo que han hecho a partir del sustento teórico y de su diseño metodológico. Entonces es importante que vuelvan a leer su trabajo y comprendan, ¿no? Que las teorías, los conceptos que ustedes han puesto, toda esta descripción del contexto social, económico, que en mi criterio no corresponde a hacer una tesis o una monografía, ¿no? Esto generalmente, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un análisis STEL, ¿no?
y eso generalmente se aplica en proyectos, no tanto en la elaboración de tesis. Pero bueno, como la estructura nos está pidiendo, tampoco vamos a hacernos problema de no incorporar, ¿no? Entonces, muchos de ustedes seguramente ya lo tienen en su trabajo, entonces no, tampoco va a perjudicar, pero no es un elemento sustancial en el estudio. ¿Qué es sustancial? Las teorías y el estado del arte. El estado del arte tiene que estar en este marco teórico, ¿ya? Y a partir de esas teorías y el estado del arte es que nosotros vamos a empezar a levantar información. ¿Con qué? Con los instrumentos, ¿no? Que he definido en esta primera parte. Voy a levantar información primaria, por eso se dice el trabajo de campo. El diagnóstico ya implica el trabajo de campo, levantar encuestas, si algunos están formulando entrevistas, entrevistas y mostrar los resultados. Y a partir de ese resultado, muchos tendrán un capítulo 2 con alguna propuesta, ¿no? Alguna propuesta donde ustedes van a, no sé, tal vez un plan de capacitación, un plan de motivación, no sé, dependiendo cuál es el tema, cuál es el abordaje de la problemática, etcétera, ¿ya? Entonces vean que cuán importante es que ustedes desarrollen este primer capítulo, o perdón, esta parte que se llama introducción, con toda la lógica y con toda la pertinencia y sobre todo ese enlace que tiene que existir entre uno y otro de los subtítulos. Cada uno da lugar al siguiente. Si uno está mal, obviamente va a dar lugar a que si yo formulo una situación problemática ambigua, imprecisa, entonces voy a tener una pregunta de investigación también imprecisa. Si yo tengo una pregunta de investigación imprecisa, voy a tener también una idea a defender o preguntas de investigación también que no son coherentes, ¿no? Un ejemplito nada más para que me entiendan, ¿no? Estaba viendo un trabajo y solo como objetivo, a ver, yo les voy a leer. La formulación del problema dice de qué manera la institución XX puede desarrollar e implementar estrategias de capacitación efectivas para mejorar productividad laboral. Ese no es un problema, está mal formulada esa pregunta, porque la pregunta de investigación no puede ser de qué manera la empresa puede desarrollar e implementar. ¿Quién va a desarrollar? El investigador es el que tiene que desarrollar las estrategias de capacitación, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema en esta pregunta? Aquí no denota problema. ¿Sí? La pregunta tiene que denotar el problema, ¿sí? Y puede sugerir, ¿no? De manera redactada o implícita la solución, ¿no? Si el problema es la productividad, que lo dice en la segunda parte, ¿de qué manera la empresa tantos puede desarrollar e implementar estrategias de capacitación que sean efectivas para mejorar la productividad laboral? Está preguntando para mejorar la productividad laboral. Entonces, si quiere mejorar, ¿qué quiere decir? ¿Cuál sería el problema, Williams? Dicen, perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Ay, chicos, no se duerman. Yo creo que están viendo televisión, están tiktokeando, cualquier cosa, pero no me están escuchando. No, dicen, por favor, el Ya, objetivo. es que un poquito tienen que pensar, esas cabecitas tienen que pensar, ¿no? Hacer una monografía no es copy pega, o un poquito, hay que mejorar la calidad de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, en este instante ustedes son diplomantes. Entonces, sus capacidades cognitivas, todo ya tiene que estar un poco superior ya al año pasado cuando eran estudiantes de la carrera, ¿no? Aquí un poquito ya hay que mejorar. A ver, voy a escribir aquí el problema, ¿ya? Dice, ¿de qué manera la empresa XX puede desarrollar e implementar
Estrategias de capacitación continua. Esta es la formulación del problema, la pregunta. A ver, en esta pregunta, Williams, ¿realmente tú estás identificando el problema como tal? Dicen, me parece que escribió, no estoy viendo, Ah, no estás viendo. Ah, ya, no, disculpen, disculpen. pero entendí que era de qué manera una empresa puede desarrollar e implementar las estrategias de capacitación continua. Sí, ahí está. Ahora sí ves, ¿verdad? Sí. Ya. En esa formulación ¿identificas cuál es el problema? Mm, mm, La falta de capacitación. Ya, a ver, la No es falta tan, de capacitación. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. A ver, voy a copiar esto. ¿Qué dicen los demás? A ver. A ver, ¿alguien qué opinión tiene? Buenas noches, Licen. Buenas noches. También sería la productividad laboral deficiente, tal vez, porque se busca Mm, mejorar. Pero en la pregunta como tal, ¿entiendes el problema? Ah, sí que se busca desarrollar estrategias de capacitación. Ya. No, chicos. La pregunta tiene que ser clara en relación al problema que se quiere solucionar. Si yo digo, ¿de qué manera la empresa X puede desarrollar e implementar estrategias? Aquí no me está diciendo cuál es el problema, hasta ahí. Puede desarrollar e implementar estrategias. ¿De qué manera la empresa puede desarrollar? La empresa va a desarrollar. Implementar ya, podría implementar o no, dependiendo si quiere o no quiere implementar, pero puede desarrollar, o sea, yo iré pues a la empresa y le preguntaré, ¿ustedes quieren desarrollar una estrategia de capacitación? Me van a decir, no, no tenemos tiempo para desarrollar una estrategia de capacitación. La investigación, ¿quién está haciendo? Un investigador. El investigador es el que va a desarrollar las estrategias de capacitación. Por lo tanto, este desarrollo de capacitación, el desarrollar estrategias de capacitación, es el producto que va a tener la investigación. Es lo que quiere hacer, un plan de capacitación, una estrategia de capacitación continua. Pero no es el problema, es lo que quiere conseguir. ¿Cuál es el problema? Aquí lo dice. Si dice para mejorar la productividad, si quiere mejorar, ¿qué se quiere mejorar? Por lo general, queremos mejorar algo que hemos identificado que no está bien. Yo Productividad. quiero mejorar mi visión. ¿Por qué? Porque el oftalmólogo me ha dicho que mi visión está mal. Entonces, ¿cómo voy a mejorar mi visión? El problema es que mi visión está deficiente. Entonces, seguramente voy a utilizar algún instrumento que me permita mejorar, unos lentes, una operación, varias alternativas de solución para mejorar mi visión. Entonces, aquí seguramente en su descripción del problema ha debido desarrollar, ha debido decir, bueno, los empleados, uno, que no saben lo que están haciendo, más o menos va con la pregunta de ayer de su compañera, ¿no ve? De la biblioteca.
uno que no saben lo que están haciendo. Hay muchas quejas de los clientes sobre el servicio, ¿no? Hay mucha repetición de tareas, hay incumplimiento de tareas. Entonces, no hay un buen desempeño laboral. Y si no hay un buen desempeño laboral, esto está afectando a algo, ¿no? Está afectando a su captación de clientes, está afectando a su posicionamiento, está afectando a sus ingresos, a su rentabilidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, qué quiero investigar? Yo tendría que investigar cuáles son las estrategias de capacitación efectiva, de capacitación continua más efectivas para la empresa tantos. O sea, la pregunta tiene que partir de preguntarme qué quiero hacer y cómo voy a conseguir. Entonces yo me preguntaría cuáles son las estrategias de capacitación continua más efectivas para esta empresa. Entonces, ¿cómo voy a saber cuáles son esas estrategias de capacitación más efectivas? Tengo que investigar. Tengo que indagar, tengo que ir a hacer un levantamiento de información para saber en qué áreas de su productividad laboral, en qué áreas de su quehacer de los funcionarios están fallando más. Atención al cliente, hay muchas quejas. Bueno, entonces voy a desarrollar estrategias de capacitación continua para mejorar, para potenciar sus habilidades de atención al cliente, ¿no? Pero no es la empresa la que va a desarrollar la estrategia. Es producto de la investigación la estrategia. Entonces, ese es un poquito el análisis que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, revisen, por favor, sus formulaciones del problema. Revisen, ¿ya? De tal manera que no sea, por otro lado, lo que me dice su compañero, falta de capacitación, lo mismo que ayer, ¿no? A su compañera. La falta de capacitación no es el problema, ¿no? La capacitación va a ser la solución a un problema de desempeño laboral. Entonces, no puedo, y eso es metodológicamente, ¿no? A cualquier, no sé, muchos de ustedes del diplomado van a avanzar a una maestría y en todo en su proceso de ya del ejercicio laboral van a ser más de una maestría, ¿no? Ya los últimos informes dicen que una maestría tiene una duración de actualidad de menos de 5 años. O sea, que nosotros los docentes, por ejemplo, que hemos hecho una maestría hace 20 años ya no nos sirve. Todo lo que hemos aprendido en esa maestría ya ha quedado desactualizado. ¿Sí? Por lo menos, entonces, aquí es hacer una maestría, por lo menos cada unos 7, 8 años, mínimamente, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que ustedes van a seguir en este proceso de hacer investigación académica para obtener pues el título de maestra de las maestrías o cualquier posgrado. Y es la misma lógica, la misma lógica. Nunca en una formulación podemos decir la falta, porque si falta, ¿para qué voy a investigar? ¿No? Si falta ya, pues entonces directamente ya presentaré el plan de capacitación, ya, ¿qué voy a investigar? ¿No? Si yo digo, en la esquina de mi casa hay muchos choques vehiculares, se chocan cada vez los autos, porque falta un semáforo. Entonces voy a investigar, ¿no? Que la falta de un semáforo provoca accidentes en la esquina de tal calle. Pero no es, pues, la falta de un semáforo algo que amerita investigar. Si yo veo que falta, ya, pues, entonces directamente voy a la alcaldía, solicito que pongan un semáforo y el problema está solucionado. Pero de repente no es así. Mi pregunta sería tal vez, ¿por qué existen tantos choques vehiculares en la esquina de tal calle? ¿Cuáles son los factores más importantes que provocan accidentes? Y resulta que en mi investigación utilizo el método de observación, me siento todo el día ahí en la esquina para ver cómo es que los autos se comportan, qué sé yo, en esa esquina.
Y resulta que descubro que tal vez esa curva es muy cerrada, ¿no? Que por eso chocan, hay poca visibilidad, ¿no? O descubro también que tal vez la calle está mal pavimentada, ese cruce es muy accidentado en cuanto a su topografía, ¿no? Por otro lado, tal vez descubro y observo que los conductores pasan muy distraídos, educación vial, o hay un colegio cerca y por frenar se chocan. Miren, tantas cosas que yo podría encontrar que ocasionan que en esa esquina choquen los vehículos y que no había sido necesariamente el semáforo, ¿no? Sino que tal vez voy a necesitar dar capacitación a los conductores para que respeten quizás la señalización. Voy a tener que solicitar de que pongan un rompemuelles, ¿no? Voy a tener que solicitar que arreglen la calle, o sea, varias alternativas de solución a un problema que no se está solucionando solo por decir falta de semáforo. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es una pregunta de investigación. Entonces, la investigación científica tiene que dirigirse a que podemos tener varias alternativas de solución conforme nosotros investiguemos con nuestros instrumentos. Entonces, esta pregunta no está bien como formulación de problema, ¿ya? La formulación de problema tiene que denotar lo que el investigador quiere alcanzar, ¿no? Para resolver un problema identificado en su situación problemática, ¿ya? Entonces, este ejemplo quería mostrarles, porque a raíz de una mala formulación del problema, vamos a tener pues también un mal objetivo general, ¿no? Y el objetivo general, yo les leo, ¿no? De este trabajo que dice, diseñar e implementar estrategias de capacitación continua que mejoren la productividad mediante el desarrollo de competencias específicas y la optimización de procesos de trabajo. O sea, dice cosas totalmente distintas a lo que dice la formulación del problema. No hay coherencia. Aquí, en esta formulación del problema, ¿en qué parte de esta formulación del problema dice algo de competencias específicas, algo de optimización de procesos, algo de gestión municipal? No dice nada, ¿no? La pregunta tiene que ser coherente con el objetivo. Pero como la pregunta está mal, el objetivo también sale mal, ¿no? Si yo preguntara cuáles son las estrategias más efectivas de capacitación continua que permita mejorar el desempeño laboral del personal de tal empresa, ahí ya, ¿no? Viene diseñar o elaborar estrategias de capacitación continua para mejorar la productividad laboral, nada más. ¿Para qué estoy metiendo ya? Desarrollo de competencias específicas, optimización de procesos. Entonces aquí en mi formulación de problema tendría que decir cuáles son las estrategias que mejoren procesos, optimicen procesos, competencias específicas, ser más puntual tal vez, ¿no? Por eso es que ayer les decía, copien su pregunta, borren los signos de interrogación y aumenten el verbo. Es la mejor manera de entrenarnos hasta que ustedes hagan en su segunda, en su primera, segunda, tercera maestría, ya van a estar diestros. Y si se dedican a la investigación más todavía, ¿no? Ya van a poder hacer formulaciones un poco más complejas, objetivos también más complejos. Pero en una monografía tenemos que ser bien contundentes y coherentes en lo que estamos buscando. Por un lado. Por otro lado, jamás de los jamases utilicen el término implementar, porque implementar es un verbo de acción. ¿Eso qué implicaría? ¿Qué estarían entendiendo ustedes cuando yo digo implementar? Buenas noches, licenciada, que se está poniendo en marcha. Exacto, Camila. Que tengo que ejecutar. ¿Y ustedes podrán ejecutar el plan de capacitación continua? ¿Ustedes creen que el investigador podrá ejecutar? No, porque es algo No. teórico. Exacto, Juan Pablo. No va a poder. Esto va a quedar en una propuesta. Seguramente ella va a ir con, o el investigador va a ir
con el resultado de su monografía y va a decir, aquí estoy trayendo un plan de capacitación, entonces este es el resultado de la investigación que he estado realizando y dejo a consideración de la empresa si lo quiere o no lo quiere implementar. Es algo que ustedes no van a poder cumplir. Y en cualquier investigación, ¿no? A no ser ya cuando hacen una investigación de maestría aplicada, donde ya tienen que demostrar la viabilidad, la factibilidad, qué sé yo, del plan o de la propuesta, o en una tesis doctoral donde ya hay que demostrar, ¿no? La propuesta que están haciendo, hay que implementar, hay que mostrar resultados, etcétera, ¿no? A ese nivel ya. Pero a este nivel peor todavía de monografía, no vamos a poder implementar nada, ¿ya? Por lo tanto, ni en la formulación del problema, ni en el objetivo tiene que estar el término de implementar, ¿ya? Entonces, vean, ahora, miren, a raíz de este objetivo que dice diseñar e implementar estrategias de capacitación continua, los objetivos específicos, disculpen, por favor. Están todos dispersos, ¿no? Diagnosticar necesidades de capacitación, desarrollar un plan de capacitación, ya, implementar programas de capacitación, evaluar el impacto de los programas de capacitación, fomentar una cultura de aprendizaje, 5 objetivos específicos. De los 5, el único que está bien, podría rescatar, es el diagnosticar las necesidades de capacitación. El segundo que dice desarrollar un plan de capacitación es igual que el objetivo general, diseñar estrategias de capacitación. ¿Por qué en mi objetivo digo diseñar estrategias y en mi objetivo específico digo desarrollar un plan de capacitación? ¿Por qué no? O voy a hacer estrategias o plan. O es lo mismo decir estrategias y plan. Estas incongruencias ustedes no tienen que tener un solo término, ¿no? Un solo término. Los otros no tienen nada que ver, ¿no? Implementar programas de capacitación, implementar, no va a poder implementar nada. Evaluar el impacto, peor, porque como decía su compañera, implementar quiere decir ejecutar, poner en marcha. Voy a tener que implementar el plan de capacitación, tal vez su plan es de 3 meses. Luego de 3 meses voy a tener que ver cómo se desempeñan en atención al cliente, etcétera, etcétera. Esperar por lo menos unos 6 meses de aplicación del plan, luego volver a la empresa, tomarles otra encuesta, otras pruebas para ver cuál es el impacto que han tenido la capacitación, qué resultados ha dado en su desempeño, ¿no? Y eso no lo voy a poder alcanzar, definitivamente, ¿no? Y aquí fomentar una cultura de aprendizaje, peor todavía, porque en ninguna parte de mi formulación del problema, de mi objetivo general, estoy hablando de cultura de aprendizaje. Es otra variable. Entonces, chicos, ¿no? Estos días yo les pediría que no sean pasivos, no me escuchen simplemente, ¿ya? Sino que agarren su trabajo y empiecen a aplicar la matriz de coherencia, ¿no? Y háganse las preguntas, ¿no? ¿Es coherente esta mi pregunta con este objetivo? ¿No? ¿Es coherente mis objetivos específicos con el objetivo general? Los específicos son entendidos como aquellos objetivos que en el logro, en el cumplimiento cronológico ordenado de esos objetivos específicos, dan lugar al cumplimiento del objetivo general. La suma del cumplimiento de los objetivos específicos dan lugar al cumplimiento del objetivo general. ¿Ya? Ahora, los objetivos específicos no deberían ser más de 3 objetivos específicos. Ni en una tesis doctoral hay más de 4 objetivos, exagerando, ¿no? Ya que tendría que ser un tema realmente muy amplio, complejo, pueden llegar hasta 5 objetivos, ¿no? Raros, ¿no? Los objetivos específicos tienen que ser concretos, 3, 4. Ya les decía, ¿no? 3
preguntas para cumplir 4 preguntas, no más. Entonces, por eso tiene que ser en función a qué esas preguntas de investigación, en función a la variable que yo voy a estudiar. ¿Qué necesito hacer para hacer un plan de capacitación o estrategias de capacitación? Tengo que conocer las necesidades de capacitación, ¿no? Tengo que identificar qué estrategias de capacitación que dicen aquí continua, desde el marco teórico, son las más útiles, ¿no? Y una vez que tenga yo el sustento teórico, que tenga el diagnóstico de necesidad de capacitación, entonces ahí voy a hacer un análisis para ver cuáles son los factores más importantes que van a ser abordados en mi plan. 3 objetivos y tengo mi plan, mi estrategia de capacitación. Entonces, esta es la coherencia que yo necesito que tenga su trabajo para poder diseñar el instrumento adecuado y poder presentar un diagnóstico coherente también a esa necesidad, a ese problema que ustedes han identificado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dicen buenas noches. Sí, buenas noches, Aileen. Listen, disculpe, en el objetivo, en el caso del que está hablando, en el objetivo general podría ser evaluar tal vez el impacto de las estrategias de capacitación que usted mencionó. No, el objetivo general no puede ser evaluar el impacto. Porque, ¿qué quiere decir evaluar impacto? Evaluar el efecto que ha tenido la capacitación en los empleados. Pero si ni siquiera has aplicado un plan de capacitación, ¿cómo vas a evaluar el impacto? ¿Sí? Es como si yo les dijera, quiero hacer un plan de dieta para bajar de peso. Mi problema es, a ver, cómo mejorar el peso, el sobrepeso de mujeres de 18 a 25 años de edad. Ya, diseño entonces como objetivo elaborar. No, vos me estás diciendo, el objetivo va a ser evaluar el impacto, ¿no?, de un plan de dieta en la reducción del peso de las mujeres de 18 a 25 años. Pero ¿cómo puedo evaluar el impacto del plan de dieta si ni siquiera he presentado un plan de dieta? Peor todavía, ni siquiera lo he implementado. ¿Qué les voy a medir a las chicas de 18 a 25 años? No hay ningún impacto porque no hay ningún plan implementado. Entonces, no pueden hacer evaluación de impacto, a no ser que quieran evaluar de algo que ya ha sido aplicado, ¿no? Por eso mucho depende de la formulación del problema y la coherencia que tiene con su objetivo. Eso es EILE, pero como objetivo para esta pregunta, evaluar el impacto, no tiene nada que ver. Ay, Alicia, está bien, gracias. Ya, muy bien. Pregunten, chicos, pregunten, porque aquí es de preguntar, preguntar sin miedo. Dicen, buenas noches. Williams. Yo tengo una duda Ujú. entiendo lo que dice el impacto que no se puede evaluar porque no es que se va a implementar, pero en el Ujú. caso de que, por ejemplo, en mi caso, el título es el impacto del diseño del espacio de trabajo en la productividad de los trabajadores de la banca privada en la ciudad de Sucre. Ese es el título. Y Ya. lo que quiero investigar es cómo afecta, en qué medida afecta la productividad el diseño del espacio del trabajo. Con esto me refiero a la ergonomía, a la Ergonomía, iluminación. claro, esa es otra cosa, ¿no, William? William, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, ¿Por qué? Liz. Porque vos vas a ir a observar y medir el efecto más que impacto. A mí no me gusta que utilicen mucho el término impacto, porque impacto es un término bien económico, ¿no? Mm, El impacto de las políticas públicas en la economía. Ahí impacto implica aplicar a veces modelos econométricos, ¿no?
Entonces, como estamos en nuestra área y puede ser que su tribunal sea un economista, ¿no? Entonces, a veces ese impacto en términos económicos se entiende como evaluar con métodos estadísticos econométricos. Entonces, a veces da lugar a esa interpretación. Dicen, ¿cómo estás midiendo impacto en eso? ¿Verdad? Entonces, Mm. es mejor, a ver, decir el efecto. ¿Qué efecto tiene el diseño ergonómico, qué sé yo, del área de Como, trabajo de los cajeros? Ah, sí, pero como es que objetivo ahí, general, entonces podría sí, ser el efecto del diseño del espacio de trabajo en la sí. productividad de los trabajadores. No, el objetivo general siempre es un verbo, ¿no? Siempre es un verbo. Entonces puedes decir ahí, evaluar Evaluar. o medir el efecto, ¿no? De la ergonometría del espacio de trabajo de los cajeros del BNB. Ya, me estoy un poco agarrando tal vez otro espacio. Entonces, ahí tú seguramente vas a tener alguna guía de observación o alguna encuesta que vas a ir y vas a comparar, porque según tu antecedentes, según tu diseño teórico, la ergonometría es importante para el buen desenvolvimiento de los cajeros, específicamente en el estado de arte. Tendrías que haber encontrado artículos científicos, investigaciones que hablen específicamente de tu variable. ¿Por qué la ergonometría tiene que ser tan sustancialmente importante en el desempeño de algunos empleados? Sea, ahí vas a decir la investigación de tal, de cual, que dicen que un espacio adecuado hasta las sillas, la forma de la silla, la forma del escritorio, la altura del escritorio, ¿no? La luz, etcétera, no sé, tienen que ser adecuados al trabajo que desarrollan los funcionarios. Y tienes que delimitar en qué funcionarios, ¿no? En qué área de trabajo, porque es distinto las necesidades. Entonces ahí el objetivo va a ser eso precisamente, medir y evaluar, ¿no? El efecto que tiene esa ergonometría que están aplicando, pero es que ya existe, no es que vas a implementar nada, ¿no? Sí, Ahí ya está sí. el espacio físico y ahí vos vas a tener que ir y evaluar, observar, ¿no? Si todo ese espacio físico, los implementos, la silla, el escritorio, están conformes a lo que dice la teoría o lo que sugieren los especialistas. ¿No? De repente un especialista en el área de ergonometría, un arquitecto dice, bueno, las sillas para los cajeros no tienen que tener espaldar, ¿no? Yo no sé, y tienen que tener cierta altura, tienen que ser 40 centímetros de alto, me estoy inventando. Esa es tu guía de observación. Vas a tener que ir al banco, observar, que te permitan medir, sacar foto para comparar lo que has encontrado con lo que dice la teoría de la ergonometría. Sí, está bien, dicen. ¿Ya? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Así con las Licenciada, preguntas, chicos, es más productivo porque aclaramos y ustedes también un poquito ya van abriendo esas chispas para empezar a corregir su trabajo si es que amerita. ¿Podría leerle mis variables para que me diga si están correctas? A ver, dime. Y tenía otra pregunta, pero no está relacionada con lo que estamos hablando ahora. Ya, Primero le leeré mis objetivos y luego, si hay el espacio, le hago la otra pregunta, por favor. ya. Bueno, mi objetivo general es Primero conocer dame las, tu formulación del problema. ok, formulación del problema. ¿Cuáles son las variables que cada generación económicamente activa en la ciudad de Sucre valora más para su satisfacción laboral? Ay, ¿cuáles son las variables que? ¿Cuáles son las variables que cada generación económicamente activa en la ciudad de Sucre valora más para su satisfacción laboral? Que cada generación, bien largo tu pregunta, que cada generación económicamente activa, Ajá. valora Valora más para su satisfacción laboral. para su satisfacción laboral. Esa es mi Ya, formulación.
Mi objetivo general sería conocer las variables más apreciadas para la satisfacción laboral eh, de los trabajadores de diferentes generaciones de la ciudad de Sucre. Ay, a ver, vamos a ver. Conocer, Las variables más apreciadas ¿ya? para la satisfacción laboral de los trabajadores de diferentes generaciones en la ciudad de Sucre. Trabajadores en diferentes generaciones en la ciudad de Sucre. Sí, Ya. A ver. Para empezar, solo con estos elementos, ¿cuáles son las variables que cada generación económicamente activa? A ver, ¿cuáles son las personas que desde la teoría son personas económicamente activas? ¿Entre qué edades? entre 18 y 58 años. Ya, quiere decir que más estarías abordando esas edades, entre 18 y 58 años. ya, que cada generación económicamente activa, que cada generación, ¿hay varias o es una solamente? Son varias, son tres que están en ese rango de edades. Ya, valora para satisfacción laboral. Ya. Aquí tu variable es satisfacción laboral, eso es lo que quieres medir. Y ¿cuáles son las variables que No, cada no, generación? mi Dime. variable, bueno, sí sería la satisfacción laboral, pero sería más bien cuál de todas estas variables es la que más consideran para sentirse satisfechos. Por eso, Pablo, es que no se entiende. ¿Cuáles son las variables? ¿No? ¿Las variables de qué? O sea, De la las satisfacción laboral. variables económicas, psicológicas, económicas, psicológicas, conductuales, desde la teoría. O sea, ¿qué variables dentro de la satisfacción se va a considerar? Imagínate, yo podría decir, ¿cuáles son las variables psicológicas? Estoy inventando porque no sé nada de más o menos el tema que estás abordando, pero yo diría, ¿cuáles son las variables psicológicas? Que la generación económicamente activa o que la generación entre los 18, la generación de los 18 a 50 y tantos años, valora para su satisfacción laboral. Entonces, dentro de lo que es esas variables o factores psicológicos, ¿qué es lo que está valorando más para sentirse satisfecho en su trabajo? Ya, tal vez el reconocimiento, que es algo psicológico, el reconocimiento, tal vez factores más subjetivos, como que el jefe lo trate con mayor amistad, no sé, pues, ¿no? Desde la teoría, ¿cuáles son los factores psicológicos desde otras investigaciones que los empleados en el mundo están valorando y que yo quiero descubrir aquí en Sucre si son los mismos, ¿no? Ahora, yo también podría decir cuáles son los factores económicos, más que variables, los factores económicos que esta generación activa desde los 18 hasta los 50 y tantos están valorando en su satisfacción. Tal vez el salario, los bonos, las prestaciones económicas que reciben en las empresas. O quiero varias, ¿no? ¿Cuáles son los factores principales, tal vez, ¿no? Dentro de lo que es la satisfacción laboral, la generación de 18 y 50 años valora más. Entonces ahí voy a tener varios indicadores, psicológico, económico, no sé, ¿no? Y para cada uno de esos indicadores voy a hacer mis preguntas, ¿ya? Entonces, si Sí, esa fuese la intención, entonces yo no pondría cuáles son las variables, ¿no? Yo tendría que poner desde la teoría cuáles son los factores psicológicos y económicos que la generación, y si digo cada generación tengo que separar, ¿no? Que la generación de 18, no sé, creo que hay una clasificación, los no, sí. millennials, la generación Z. Entonces, si estoy abordando ahí y quiero comparar dos generaciones, ¿no?
Entonces yo diría, ¿cuáles son los factores psicológicos y económicos que la generación Z y la generación millennials valora más en su satisfacción? Y voy a comparar. Si los millennials están valorando más lo psicológico y los Zetas están valorando más lo económico, ¿no? Con dos variables puedo hacer un cuadro comparativo ahí y presentar cuál de estas dos generaciones y qué es lo que está valorando, ¿no? Y eso sería útil para las empresas. ¿Por qué? Porque ese, como dices, económicamente activas, es la fuerza de laboral que en el momento existe, ¿no? Y de Sí. repente esa información da lugar a que estas empresas puedan adoptar ciertas políticas de reclutamiento, selección, motivación, etcétera, ¿no? Para los empleados. Pero hay que delimitar Sí. un poco más esta pregunta, hay que precisar más esta pregunta. ¿Ya? Y Ajá. conocer las variables más apreciadas, y ahí ya sí, más o menos ya va con coherencia, ¿no? Conocer los factores, ¿no? Más importantes, ¿no? Más importantes que derivan en la satisfacción laboral de las generaciones tanto y tantos en su satisfacción laboral. Pero si mejoramos esta pregunta, simplemente es borrar los signos de interrogación y ponerle el verbo, ¿no? Por eso Ok. es cuando la pregunta está clara, el objetivo sale borrando simplemente los signos de interrogación y poniendo el verbo. ¿Puedo volver a leer lo que he corregido con lo que me está diciendo, Listen? ¿Ya? Entonces quedaría en... quería explicarle esto, es que en la teoría Mm. la satisfacción laboral se compone de factores y estos factores se componen de variables. Por eso estoy con la pregunta de cuáles son las variables, porque Ya. quiero conocer dentro de cada factor cuáles son las variables que aprecian más o Pero eso que ya va a ir aprecian en más. tu, eso ya va a ir, William, en tu operacionalización, ¿no? Pero aquí puedes decir los factores. Ya en tu levantamiento vas a ahí disgregar, ¿no? Los factores en variables, ¿no? Pero aquí Ok, ya la pregunta tiene que dar el parámetro general de lo que tú quieres hacer. ok. Entonces quedaría en cuáles son los factores que las generaciones X, Y y Z económicamente activas en la ciudad de Sucre aprecian más para su satisfacción laboral. Mejor, está mucho mejor. Porque Ok, ahí ya se entiende que lo que vas a hacer es una comparación de apreciación, de valoración, ¿no? En satisfacción de acuerdo a esos, a los factores que ya tienes en su satisfacción laboral. ok. Entonces, con esta corrección, mi objetivo general, como me dice que solo es copiar la pregunta, borrar Ujú, ujú. el cuáles y poner el verbo, quedaría en conocer los factores que las generaciones X, Y y Z económicamente activa en la ciudad de Sucre aprecia más para su satisfacción laboral. Exacto, ¿no? Suena más coherente y se entiende lo que quieres hacer. Ok, está bien. ¿Y mis objetivos específicos se los puedo leer, Listen? Yo quisiera que los objetivos específicos dejemos un poquito en pausa para que esto Ok, quede claro para tus compañeros y que ya luego podemos hablar con objetivos específicos, ¿ya? Si no, está tendríamos que bien, hacer Listen. ese mismo trabajo, Williams, en toditos, ¿no ve? Pero lo que quiero es agarrar tu ejemplo para que tus compañeros vayan puliendo esto, lo que es esta primera fase de su elaboración de su monografía, ¿ya? Ok, está bien, Listen. Ya, Gracias. muy bien, ya. Bien, entonces se dan cuenta, ¿no? La importancia que tiene que estos dos elementos, formulación del problema y objetivo, sean coherentes. Si esto no está claro, ya pues difícil crear un instrumento adecuado para medir qué si no tengo clara la pregunta, ¿ya? Ahora, en ese sentido, aprovechando ya que hemos hablado de la pregunta y los objetivos, cuando yo hago el diseño metodológico, que les he dicho, el diseño metodológico es trazar la ruta, ¿no? La ruta por la cual yo voy a llegar a cumplir ¿qué? El objetivo específico y responder a mi pregunta, ¿ya? Entonces, la teoría nos dice, hay
yo me gusta mucho recurrir al libro de la doctora Ivonne Ramírez Martínez. Este libro es un libro, un compendio, un resumen, un trabajo muy didáctico que ha hecho la doctora Ivonne, que es chuquisaqueña, es aquí de Sucre. Ella es una investigadora muy reconocida y tiene su libro, ¿no? Que yo les voy a pasar en PDF. ¿Por qué? Porque en su libro muestra una síntesis de muchos autores. Y obviamente, si ustedes recurren a algún libro de metodología de investigación, hay distintas posiciones y a veces más nos confunden que orientarnos, o a veces agarramos un libro que es más orientado, por ejemplo, a niveles superiores de construcción de investigaciones. Y como ustedes están en esta fase de construir sus primeras investigaciones, tenemos que recurrir a libros más didácticos, donde nos permitan entrenar de manera más fácil, efectiva, comprensiva lo que tengo que hacer en mi diseño metodológico. Entonces, vamos a diferenciar, ¿no? Lo que es un proceso lógico, lo que es un método teórico y lo que es un método empírico. Los procesos lógicos, chicos, son procesos lógicos del pensamiento. Es la manera en que yo trabajo con mi mente, ¿sí? Y a veces ustedes van a leer en algunos trabajos, dice métodos, análisis y síntesis, deducción, inducción, todos esos métodos, ¿no? Que en realidad no son métodos teóricos, son métodos lógicos. Son los procesos que aunque los formule o no los formule, estos métodos están presentes en la investigación. Sí o sí. Si no pongo en mi trabajo, está presente. Porque análisis y síntesis hacemos desde el momento en que empiezo a construir mis antecedentes. ¿Qué han hecho primero para escribir sus antecedentes? ¿Quién me quiere contar un poquito? ¿Qué ha hecho para escribir sus antecedentes? ¿Nadie? ¿Cómo han hecho? Pues copy, pega, copy, pega. Bueno, yo lo que he hecho, licenciada, es ver una problemática, ¿no? Y en base a eso, interesarse por un tema. Ya, está bien. Primero definen un problema. Yo digo, a ver, encuentro problema de motivación. Yo trabajo, digamos, en una empresa y resulta que veo en mis compañeros, observo, charlo con ellos y hay un problema, ¿no? Mis compañeros están desmotivados, no se comunican, ni bien entran, ya se quieren ir, no están más atentos a su celular, etcétera, ¿no? Hacen lo mínimo requerido. Entonces, no hay un buen ambiente, no están bajos los niveles de motivación. Entonces, yo digo, pucha, la motivación aquí está mal, encuentro el problema. Ahora, yo tengo que informarme sobre este tema. Y por eso es antecedentes. Antes de que yo investigue el tema, otros han investigado. La motivación ha sido investigada. Estudiantes de administración de la San Francisco, de la San Andrés, de la Gabriel René Moreno, de la UPEA, a nivel nacional nomás. ¿Cuántas tesis ustedes creen que hay de motivación? Sucre nomás. San Francisco Javier, la carrera de administración, la carrera de ingeniería comercial, no sé qué si abordarán motivación, creo que no es su área, ¿no? La Univalle, las otras universidades han estudiado la motivación, han investigado. A nivel nacional, públicas y privadas, estudiantes igual como ustedes de administración, etcétera, han estudiado investigación. A nivel mundial, imagínense ya mundial, el mundo, universidades desde las más reconocidas hasta la más pequeñita, han investigado mi motivación. Por lo tanto, yo voy a buscar antecedentes lo más actualizado posible, que no pase los 5 años de antigüedad, para saber esos antes que yo investigué, los otros investigadores, cómo han investigado la motivación, qué resultados han encontrado de la motivación, ¿no? Entonces, eso me va a abrir pautas para entender entonces cómo yo tengo que abordar el tema en mi empresa. Y eso escribo en antecedentes.
¿no? Voy a decir la motivación y tal vez para que el tribunal entienda qué es motivación. La motivación es un concepto que Kotler, Chavenato, algún autor me da una definición de motivación, ¿no? Para que entienda el tribunal qué concepto yo estoy manejando de motivación. Por lo tanto, según, ¿no?, la investigación de tal, la motivación después de la pandemia se ha tornado en un elemento importante, ¿no?, para que las personas se mantengan productivas. Empiezo a relatar todos esos antecedentes, esas referencias que me están dando pauta de la actualidad, de la pertinencia, de la utilidad que tiene de estudiar en ese tema. Si todavía consideran importantes la motivación, artículos científicos de reciente publicación, que no pasen los 5 años, van a seguir hablando de la motivación y su importancia. Por lo tanto, estudiarlo ahora sigue siendo importante, ¿no? Sigue siendo importante. Entonces, vean, todo ese proceso de buscar información, porque eso no viene, seguramente les ha costado, ¿no? Han tenido que entrar a Redalyc, Latindex, Scopus, al Google académico, tal vez a los repositorios de la Gabriel René Moreno, la San Andrés, la UPEA, etcétera, para ver cuánto se ha investigado de este tema. Este es un proceso de ¿qué? Análisis y síntesis. Porque no han hecho un copy y pega, no han copiado todo lo que han encontrado de motivación. Pues si yo copiara y pegara, tendría planas y planas y planas de la motivación. He tenido que hacer un proceso analítico, sistemático de esa información. Decir, ah, bueno, aquí esto sí es útil. Ah, no, este es muy antiguo, este es del 2019, no me sirve. ¿No? Entonces he tenido que sistematizar esa información y han debido utilizar algún instrumento, seguramente una ficha bibliográfica, alguna matriz de análisis de contenido. Entonces, análisis y síntesis ha estado presente. ¿Dónde sintetizo? Porque toda esa información que he leído, he resumido, he sistematizado, sintetizo en la redacción de antecedentes, que seguramente no tienen más de 2 planas. ¿No? Pero para escribir esas 2 planas han tenido que leer, qué sé yo, mucho más de 2 planas. Entonces, ¿qué estoy aplicando? Análisis y síntesis. Es un proceso del pensamiento lógico, la forma en que mi cabecita cognitivamente, intelectualmente está procesando esa información. ¿Dónde también está presente análisis y síntesis? Sigue presente cuando hago la descripción del problema, ¿no? Porque a partir de la observación o tal vez una conversación con mis compañeros, voy a anotar lo que me dicen, voy a anotar lo que observo, estoy analizando, ¿no? Estoy viendo y analizando su comportamiento para luego sintetizar en una descripción del problema, en causas y efectos. Análisis y síntesis. El diagnóstico, van a aplicar el instrumento, el cuestionario. Van a analizar las respuestas. ¿En qué van a sintetizar? Van a sintetizar en un FODA. Como dice su compañero, va a identificar esas variables más apreciadas, ¿no? Análisis y síntesis. Análisis, todo el trabajo donde se sintetiza conclusiones, recomendaciones. Entonces, todo el proceso es análisis y síntesis, está presente en todo el proceso investigativo. La deducción y la inducción, sobre todo cuando manejamos nuestra cabeza, aplicamos deducción e inducción, claro que sí, porque estamos partiendo de que estamos haciendo monografías con corte cuantitativo. Yo dudo mucho que alguien esté haciendo quali, porque los qualis llevan mucho tiempo para hacer, ¿no? Entonces, la deducción e inducción es cuanti, para enfoques cuantitativos. ¿Por qué? Porque partimos de una teoría. Lo deductivo está de lo general a lo particular. Yo voy a partir, no me voy a inventar teorías de motivación. Las teorías ya están dichas, hechas, escritas, ¿no? Y a partir de una teoría, porque teorías de motivación pueden encontrar desde las que aprendieron en la facultad, las tradicionales,
¿no? La teoría de motivación de Maslow, por ejemplo, ¿no? La más antigua, hasta las más contemporáneas, ¿no? Pero no voy a utilizar todas. Entonces, lo deductivo está, me voy a posicionar teóricamente en una teoría. O sea, esa es mi posición, ¿no? Mi posición es agarrar una teoría de motivación de Douglas MacGregor. Los factores, como dicen, externos e higiénicos, ¿no? Creo que es ese. Entonces, yo me posiciono con una teoría y a partir de esa teoría, que es lo general, ¿no? Voy a llegar a comprobar si evidentemente, ¿no? Esta teoría de motivación funciona o se comprueba o se acepta todavía sus lineamientos teóricos en el levantamiento de información. Voy a contrastar lo que he encontrado con la teoría que estoy mencionando. Y de repente podría encontrar otras teorías en los artículos científicos un poco más modernas, ¿no? Y ahí estoy haciendo deducción, estoy aplicando teoría para llegar a algo particular en mi empresa, ¿no? Y la de inducción, de lo particular a lo general, esa mi empresa me va a derivar resultados, la aplicación de mi encuesta, mi observación, resultados, ¿no? Y esos resultados, entonces yo puedo decir, a partir de estos resultados, yo acepto la teoría, se comprueba esta teoría, ¿no? Y estoy generalizando. Entonces, vean que está presente. Aunque yo no lo formule en mi trabajo, está presente. Por eso son procesos lógicos del pensamiento. La abstracción y la concreción, especialmente nosotros que manejamos mucho de variables cualitativas. La motivación, ya les he dicho, ¿no? La motivación no es algo que está caminando por la empresa. Y yo le agarro a la motivación, le hago sentar a mi lado, le hago una entrevista, una encuesta. No, es un cualitativo, es algo subjetivo, algo abstracto. ¿Qué es abstracto? ¿No? Entonces, abstracto es algo que no es objetivo, que puede dar lugar a muchas interpretaciones. Y lo abstracto tengo que volverlo concreto. Y ahí está mi operacionalización. Esa variable abstracta, que es la motivación, que no es objetiva, que yo me puedo imaginar todo, cualquier cosa de motivación, tengo que hacerlo concreto. ¿A partir de qué? De la teoría. ¿Y dónde está la teoría? En lo deductivo. ¿No? Es lo que me dice su compañero. Yo he revisado y la satisfacción laboral tiene factores y tiene indicadores. ¿Él se está inventando eso? No. ¿Qué le está dando? La deducción, la teoría que está soportando su investigación. Entonces, la satisfacción laboral, él lo está haciendo concreto a partir de la teoría. Entonces, vean, estos métodos, aunque no los pongamos en nuestro trabajo, están presentes porque son procesos en que nuestra mente procesa esa información. Ahora, métodos teóricos. Los métodos teóricos son los métodos que nos ayudan, ¿no?, a recopilar información teórica. Nos ayudan a que nosotros podamos encontrar esas relaciones teóricas que existen de nuestro objeto de investigación, que nuestro objeto de investigación puede ser satisfacción laboral, motivación, etcétera, ¿no? La ergonomía, por ejemplo, de su compañero. Entonces, me ayuda a recopilar información teórica. Y en esos métodos teóricos está el análisis documental, lo que nosotros conocemos como revisión bibliográfica. Ahora muchos autores ya no quieren utilizar el término de revisión bibliográfica porque ahora nadie revisa libros, ¿no? Antes, para hacer investigación teníamos que ir a la biblioteca y sacar libros y libros y libros, ¿no? No había internet, no había esa accesibilidad a esas fuentes ya digitales de información. Ahora, información es lo que más tenemos. Tanta información que a muchos investigadores les da la informatitis. Recopilo información y al final me he olvidado qué era lo que estaba buscando, ¿no? ¿Qué ocurre? Y tal vez en algún momento a ustedes les ha debido ocurrir, ¿ya?
Entonces, ahora se habla más de análisis documental, que eso implica, ¿no? Y otros incluso dicen análisis de la webgrafía, ¿no? Distintos autores le dan distintos nombres, pero al final es un análisis documental. Revisamos libros, que es un documento, revisamos textos, que es un documento, puedo revisar informes, que es un documento. En el caso de quienes están haciendo en la institución pública, por ejemplo, reglamentos, manuales, es revisión documental, ¿no? Entonces son métodos que nos ayudan a recopilar toda esa información teórica para mi trabajo. El método histórico-lógico es también, igual, es un proceso, ¿no? Que nos ayuda también a recopilar información, pero cuando estamos haciendo investigaciones más de análisis de evolución de algún fenómeno. Yo quiero analizar, por ejemplo, la evolución de la inflación desde que Evo Morales ha entrado al gobierno o el MAS está en el gobierno. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ya está el MAS en el gobierno? ¿20 años? Más o menos, ¿no? Entonces, de repente yo puedo hacer, este es un análisis histórico-lógico, ¿no? ¿Por qué histórico? Porque voy a hacer un análisis cronológico, voy a recopilar información de hechos pasados. Y lo lógico está en que no voy a hacer una copia, ¿no? Y decir, bueno, esta es la evolución, la inflación en este año estaba tan, no, voy a hacer un análisis lógico, ¿no? De cuáles son los factores que han hecho de que en el año 2001 esté más bajo, luego ha subido, cuáles son los factores que han influido más, digamos, en esos picos de inflación, yo no sé, ¿no? Entonces recopilo información y tengo que hacer un análisis lógico de esa trayectoria histórica. El hipotético deductivo cuando yo aplico hipótesis en las tesis, ¿no? Porque a partir de lo deductivo, qué quiere decir de lo deductivo? De lo general, la teoría que he leído, yo formulo hipótesis, ¿no? Y la hipótesis tiene que ser comprobada, ¿no? Ya les he dicho, las tesis que tienen hipótesis tienen que ser comprobadas y eso es aplicación estadística de su comprobación, para su comprobación. Métodos teóricos sistémico, modelación y como ven, hay varios métodos teóricos y entre los principales que ustedes van a utilizar en su trabajo es el análisis documental, la revisión bibliográfica. No van a ser histórico-lógico, no creo que haya ninguna monografía de análisis histórico. El hipotético deductivo, no sé si alguno estará formulando hipótesis, si hay alguien que está formulando hipótesis, este es el método teórico también que debería estar formulando. Sistémico y modelación, miren, la modelación cuando, por ejemplo, alguien del trabajo que les decía, hacer un plan, ¿no? Un plan de como motivación. Ese es un modelo, porque estoy generando, construyendo algo teórico para su aplicación, un modelo de capacitación. Entonces, es un modelo, ¿no? Y ahí estaría aplicando la modelación. Entonces, vean, dependiendo del autor que yo voy a revisar para mi diseño metodológico, pueden variar estos métodos, pero lo que quiero que entiendan es que hay métodos de proceso lógico, aquellos que nos ayudan a procesar la información, y los métodos teóricos, los que nos ayudan a recopilar esa información. Y los métodos empíricos. Los métodos empíricos, un nombre empírico, estos métodos nos permiten hacer el proceso de trabajo de campo, ¿no? Ya es ir a la práctica y observar de manera directa el fenómeno. Y para eso yo puedo hacer un método empírico, es la observación, la medición, la experimentación. ¿Cuál voy a utilizar en la monografía? Con seguridad, observación y medición. ¿La experimentación? No, porque no nos permiten. Yo no puedo experimentar con la motivación. Uno, que el alcance de la monografía no me permite, y otro porque podría hacer un estudio experimental, ¿no? Agarrar dos grupos, aplicarle ciertos factores de motivación a un grupo y al otro grupo no, y luego evaluar, ¿no? Cómo ese experimento me da de que a quienes les he aplicado factores de motivación mejoran en su rendimiento y a los que no, es el tradicional ejemplo, ¿no? Que ha hecho, ¿qué se llama? Este autor de recursos humanos en su experimento cuando ha
no es Maslow, no me acuerdo. Que ha hecho ese experimento, ¿no? Ya en una fábrica, les estoy hablando de la época de la Revolución Industrial, ¿no? Donde cuando las personas eran tratadas, y lo han debido tal vez analizar un poquito en su diplomado, las personas en esa época eran tratadas más como un accesorio más de la máquina. Y ahí está pues la teoría científica de la administración de ay, ¿cuáles son los padres de la administración? ¿Cuántos administradores están aquí? De Taylor, Fayol, ¿no? Sus primeras teorías administrativas. Y cuando empiezan a bajar su productividad, descubren un psicólogo, que no era Maslow, tiene otro nombre, me olvidé. Este psicólogo hace un experimento en una fábrica y a un grupo les pone iluminación, ventilación, etcétera, y les da periodos de descanso. Y al otro grupo los mantenía trabajando tal cual seguían trabajando, ¿no? Sin descanso, al ritmo de la máquina. ¿Y qué descubre? Descubre que no solo esos factores de iluminación y de descanso son los que provocaban mayor rendimiento. Descubre que en ese periodo de descanso que tenían, los obreros empiezan a charlar entre ellos y empieza a descubrir que el factor más importante había sido el factor de relacionamiento personal, algo que él no esperaba encontrar. Entonces dice, las personas pueden mejorar su productividad si hay un relacionamiento interpersonal entre los empleados. Entonces, ahí ha hecho experimento. Nosotros por el tiempo, por el alcance de la monografía, no podemos aplicar experimento, pero sí observación. Y medición, ¿cuál es la técnica del método de medición? La estadística. La mayoría de ustedes va a aplicar ¿qué tipo de estadística? Descriptiva, ¿no? Descriptiva. Va a tabular sus datos, va a mostrar la tendencia, no va a ser inferencial, porque en la tesis estadística inferencial es para precisamente las tesis que tienen hipótesis. Pero para trabajos que llegan a un nivel descriptivo, para eso tenemos a la estadística descriptiva. Entonces, vamos a utilizar la estadística porque también vamos a transformar datos cualitativos en datos numéricos. Entonces, por ejemplo, ¿estás motivado? Sí, no. Pero ¿cómo represento ese sí y no? Ah, el 40% ha dicho que sí, el 60% ha dicho. Estoy transformando estas respuestas en información cuantitativa. Entonces, eso sí voy a utilizar, ¿no? Y la observación, chicos, no es observación ver, ir y ver. La observación también tiene sus propias técnicas de investigación, ¿no? Porque puede haber observación directa, observación indirecta, observación participativa, no participativa, encubierta, ¿no? ¿Qué tipo de observación yo voy a utilizar? Tengo que definir en mi trabajo. Entonces, muchos ponen observación. Uno va a anexos, no hay guía de observación. Y lo que es peor, en su diagnóstico no hay el resultado de la observación, ¿no? Entonces, la observación no confundan con solo mirar o ver. Es un método y por lo tanto, si es un método empírico, tiene que tener su técnica y su técnica tiene que tener su instrumento, ¿ya? Y en el caso de las técnicas, como les decía, ¿no? Están la entrevista, la encuesta, los grupos focales, el análisis de contenido. ¿Todos tengo que utilizar? No. Muchas veces solo uno necesito. Una encuesta y listo. La entrevista no es una entrevista de hacer preguntas y respuestas. La entrevista es una técnica de profundización. La entrevista tiene que ser a profundidad. Por eso les decía ayer, muchos dicen encuesta y en la entrevista no profundizan nada, ¿no? Porque al contrario, simplemente están haciendo preguntas en las que están respondiendo a veces ni siquiera aportando a la investigación, ¿no? Entonces, la encuesta es la que más información útil nos va a dar para la monografía. Grupos focales no vamos a aplicar, ¿no? Y análisis de contenido, pues ya lo han aplicado. Si han escrito antecedentes, han hecho marco teórico, han hecho análisis de contenido, porque obviamente no han hecho una copia de todo. Han hecho sus fichas bibliográficas,
han hecho sus guías de análisis documental, que son las fichas, ¿no? En otras palabras. Y como ven, cada técnica tiene que tener su instrumento, ¿no? Es como un carpintero, ¿no? Entre dos carpinteros tienen el mismo objetivo de hacer una mesa, pero los dos carpinteros pueden tener distintos métodos, distinta técnica y distinto instrumento, ¿no? Entonces, su método de algunos es no sé, ¿no? Partir tal vez de un molde, no sé, y van a tener distintas técnicas, unos se pillarán, otros no se pillarán, distintos instrumentos, otros tal vez con máquinas más sofisticadas, otro tal vez sigue manualmente, ¿no? Para un mismo producto, para una mesa. Es lo mismo, el investigador puede aplicar métodos, técnicas, instrumentos, pero para la finalidad que está buscando en su tema de investigación. Entonces, los instrumentos, si yo voy a hacer entrevista, necesito guía de entrevista. Si voy a hacer encuesta, ¿qué voy a necesitar? Un cuestionario de encuesta, ¿no? Si hiciera grupo focal, necesito como instrumento guía de grupos focales. Es la construcción de lo que en el grupo focal voy a preguntar, voy a filmar, etc. Los test, las pruebas, guías de observación, si voy a utilizar la técnica o el método de observación. Y análisis documental. Entonces yo tengo que definir en mi trabajo cuál es el instrumento. El instrumento, ya el nombre nos dice, ¿no? A ver, las chicas que andamos metidas un poco en la cocina, tenemos distintos instrumentos. Y si nos reunimos, cada una va a tener una propia técnica de hacer un queque, por ejemplo. Otras baten el huevo a mano. ¿Cuál va a ser su instrumento? Un batidor manual. Otras batirán el huevo en la batidora eléctrica. ¿Cuál es su instrumento? La batidora eléctrica, ¿no? Para un mismo proceso, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que pensar bien cuál es el instrumento que realmente me va a dar la información que yo necesito para mi diagnóstico y para la elaboración de mi propuesta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto quería aclarar un poquito porque ya necesitamos nosotros empezar a reflexionar, a analizar sobre la construcción de los instrumentos de investigación. ¿Alguna duda? Hasta aquí un poquito para descansar. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás, Licen? Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Ricardo? Buenas noches. Qué gusto verte en el grupo. Y gracias, Licen, igualmente. Qué gusto volverle a encontrar. Sí, bueno, con muchos de ustedes tal vez también nos vamos a seguir encontrando en el campo laboral. Con muchos de ustedes vamos a tal vez hacer en un futuro colegas. Es bueno que sigan capacitándose, que sigan superándose. Bien, a ver, ahora sí, a ver, les escucho, a ver, ¿qué dudas hasta aquí? Listen, disculpe, yo tenía una pregunta sobre la matriz de coherencia. La anterior licenciada nos dijo que podíamos usar también la matriz de consistencia, cualquiera de las dos. No sé Sí. si podemos usar también la otra. Pueden usar lo importante, por ejemplo, la matriz de consistencia. Creo que por aquí tenía una matriz de consistencia. La matriz de consistencia a veces amplía un poco más las columnas de la matriz de coherencia, donde ustedes ya pueden definir sus indicadores, sus variables de estudio. Eh, Sin embargo, a ver, quienes están formulando hipótesis, a veces el más útil es la matriz de consistencia. Quienes están haciendo idea de defender es la matriz de coherencia. Sin embargo, en los dos casos tiene que haber coherencia entre el objetivo y aquí voy a mostrarles. A ver, aquí está. Hice en una consulta, Sí. quería preguntarle también de la matriz, ¿se podría utilizar ambas o ¿Sí? solamente una? Pueden utilizar ambas, ¿no? Pueden utilizar. Esta es la matriz de coherencia. Tenemos el título de la investigación, formulación del problema, el objetivo general, las preguntas de investigación y los objetivos, que tienen que ser, por eso, coherentes, como les he dicho ayer el ejemplo, ¿no?
Yo copio mi formulación de problemas. Si esa formulación, esa pregunta está bien, el objetivo solo es borrar los signos de interrogación y poner el verbo que me va a ayudar a alcanzar lo que estoy pretendiendo, ¿no? Con la investigación. Y del objetivo, el objetivo general se puede transformar ya en el título de la investigación. Por lo tanto, estos tres van a hablar de lo mismo, de lo mismo. Solo cambiará un poquito la redacción, nada más. ¿Ya? Y las preguntas de investigación tienen que dar lugar a los objetivos específicos. ¿En función a qué? En función a la variable que yo estoy estudiando. Y en ese sentido, la matriz de consistencia que me ayuda a separar la variable en sus dimensiones, en sus indicadores, me ayuda a detallar las preguntas de investigación. ¿Ya? Entonces pueden utilizar todos los instrumentos que ustedes quieran, ¿no? Si bien estos instrumentos no forman parte del contenido mismo del trabajo, estos instrumentos ustedes pueden anexar, puede ir en sus anexos, ¿no? De tal manera de demostrar que han hecho toda una sistematización de la información y de todo el proceso de investigación. A ver. También lo que pueden utilizar es, ¿dónde está? Aquí está. Esta, no es esto, disculpen. Este parece un poco a la matriz de consistencia, de una matriz de operacionalización de las variables de estudio, ¿no? Algunos dicen, pero cuando hacen monografía no necesitan operacionalizar, ¿no? Es que esto es una técnica, es un instrumento que nos ayuda a entender nuestra variable. Si yo voy a usar la variable de cultura organizacional, ¿no? Y esto puedes hacer, ¿quién estaba haciendo de las generaciones? Agarras la satisfacción laboral, pones su definición conceptual y de esta definición es la que te tiene que ayudar a sacar tus dimensiones, ¿no? Y de las dimensiones, los indicadores. Y de los indicadores, las preguntas o los ítems. Entonces, con esto yo ya estoy manejando con mayor precisión cómo voy a operacionalizar. ¿Qué quiere decir operacionalización? Operacionalizar. ¿Cómo voy a hacer concreto el estudio de mi variable de cultura organizacional? ¿No? Como nosotros estamos del área en que nuestras variables son cualitativas, tenemos que necesariamente entender cómo voy a medir esta variable, ¿no? Es diferente que en un médico su variable es la presión arterial. Mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo va a medir la operacional? ¿Cómo va a ser operativo la medición de la presión arterial? Va a agarrar un tensiómetro, no sé, un instrumento físico, ¿no? Que inclusive esos instrumentos físicos tienen un proceso, tienen que estar calibrados, tienen que tener validez, confiabilidad. Todo instrumento físico o instrumento de cuestionario tiene que tener validez y confiabilidad, ¿no? Ese instrumento de tensiómetro tiene que tener validez y confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que realmente esté midiendo la presión y que esté libre de errores. Entonces, pero es un artefacto que va a utilizar para medir la tensión arterial, presión arterial. En nuestro caso, ¿cómo agarro la cultura y lo mido? ¿No? A partir de del concepto teórico que yo tengo. Que yo podría encontrar, por ejemplo, es de Robbins, pero yo podría encontrar otra definición de cultura organizacional de otros autores. Y por eso es que yo tengo que tomar esa posición teórica. De repente, en mi operacionalización pongo Robbins y en mi marco teórico ni lo menciono a Robbins. Ahí hay una incongruencia, ¿no? El tribunal les va a decir, a ver, un momentito, estás midiendo la cultura con el enfoque teórico de Robbins, pero en tu marco teórico no hablas nada de Robbins, ¿no? Por eso, esta operacionalización de su variable tiene que salir de su marco teórico, de su estado del arte, ¿ya? Entonces, como yo estoy agarrando este autor dice que la cultura organizacional es la suma de valores, normas, símbolos, estructura, comunicación, liderazgo. Y voy a agarrar indicadores. ¿Cómo mido los valores del trabajo de equipo, innovación, puntualidad, tal vez, ¿no? Entonces voy a
voy a medir mis indicadores, ¿no? Y creo mis ítems, y como ayer les decía, no preguntas, ítems, que son afirmaciones o negaciones, y vamos a trabajar con escala de Likert, que es mucho mejor. Yo les recomiendo que hagan cuestionarios con escala de Likert. Es mucho más fácil de procesar la información. Además que ustedes ya han debido aplicar SPS en su seminario 1 y 2, no sé, ¿no? Porque la mayoría son de administración, de comercial, ¿no? Comercial todavía creo que son más expertos en manejar SPSS. Entonces, tienen que tratar ya de manejar un paquete estadístico especializado para la investigación. Un poquito ya vayan desterrando el uso del Excel. El Excel ya ha quedado obsoleto para la investigación, ¿no? Pese a que la última versión de Excel me han dicho de que ya hace algunas cosas que hace también el SPS. Pero el SPS inclusive también ya está quedando un poco rezagado, están apareciendo otros soportes informáticos mucho más potentes. Pero ya, ¿no? Mostraré en mi trabajo que estoy manejando paquetes estadísticos que realmente son aceptados para una investigación ya a este nivel de posgrado que ustedes están en diplomado, ¿ya? Esta operacionalización, sáquenle una fotito, copien, no sé, porque es muy útil para que ustedes empiecen a hacer eso, ¿no? A analizar cómo van a medir su variable de estudio. A partir de este análisis, ya podemos construir con mayor facilidad nuestro instrumento. Muy bien, chicos, no quiero cansarlos. Ahora sí comentemos qué dudas hay, algún comentario, algo que no, que quieran preguntar. Una consulta, Lice. Sí. Buenas noches. Nos comentó que el día viernes tenemos que subir una tarea que nos dijo, ¿no? Sí, sí. En realidad, Eh, el viernes me van a hacer esa operacionalización de su variable, ¿no? ah, Justamente lo que acabo de compartirles, esa tablita, ¿ya? ¿Lo han copiado? sí, ¿Han sacado una captura? Pues recién voy a subir el material mañana, ¿ya? sí, Entonces, pero como ya les estoy mostrando, entonces ya pueden ustedes copiar. Si yo tuviera dos variables, debajo de esta hago para la segunda variable, ¿no? está bien, Licen, gracias. ¿Y lo vas a subir, Licen, una consulta la tarea entre mañana? Sí, sí, mañana voy a empezar a subir todo el material, todo para que tengan disponible las presentaciones, el libro que les he comentado de Ivonne Ramírez, otro librito más adicional por si acaso necesiten. Entonces les voy a subir todos los recursos que necesiten, ¿ya? Y si alguien necesita algo más, díganme con total confianza para que yo les pueda compartir. Está bien, Licen, muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Se han cansado o se han dormido? Muy bien. A ver, alguien que charle conmigo. A ver, Vania, ¿todo claro, Vania? Dice, buenas noches, sí, quedó claro, Lizzy. Ya, entonces, a revisar sus trabajitos, por favor. No esperen que el docente del anterior módulo les dé la retroalimentación. Vayan adelantando, corrigiendo, mejorando. Y así vamos a poder nosotros también ganarle tiempo al tiempo. Y como les digo, el viernes me mandan su operacionalización y seguramente yo ya les voy a pedir también que en función a sus trabajos, de repente voy a necesitar que me manden sus trabajos corregidos para que yo vaya viendo que esa operacionalización es acorde al trabajo que están haciendo. Entonces voy a tener que dar una lectura previa a sus trabajos y como les he dicho, ¿no? Dadas el corto tiempo que tenemos, vamos a tener dos clases adicionales, ¿no? Cada viernes para aclarar dudas y ver qué es lo que están haciendo.
pero en esta semana es donde más provecho tenemos que sacar para que ustedes puedan avanzar. Licen, disculpe, quería hacerle una preguntita respecto a lo del objetivo que le había dicho. O sea, mi problema, el mío, es cuál es la gestión de capacitación más efectiva que nos Ujú, permita mejorar el desempeño laboral en el área de restauración del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. Yo sí. como mi objetivo principal, no sé si estaría bien identificar y proponer una gestión de capacitación efectiva que permita mejorar el desempeño laboral en esta área. O el otro que yo quería poner era simplemente mejorar el desempeño laboral en el área de restauración. Ya, pero si tu pregunta es, ¿cuál es la gestión de capacitación efectiva? Dices, ¿no ve? Más efectiva que nos permita mejorar el desempeño laboral. Ya, entonces es como si yo dijera, ¿cuál es el vestido que mejor me queda? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar o voy a proponer. Voy a identificar, ¿no? Identificar el vestido que mejor me queda. Entonces tú vas a identificar, ¿no? La gestión efectiva, más efectiva para la capacitación, ¿no? Ah, ya lo hice. Entonces, en mi objetivo solo pondría identificar, no identificar Pero y vas a tener, proponer. claro, ¿cuál es la gestión más efectiva? Muy bien, pero en los objetivos específicos vas a tener que tener un objetivo que dé lugar a, si vas a desarrollar un plan de capacitación, entonces seguramente vas a poner, elaborar, ¿no? Traten, a ver, la técnica es, no formulen verbos en los objetivos específicos más grandes que el objetivo general, ¿no? Entonces, si solamente es Identificar. identificar, entonces el último objetivo, si vas a hacer un plan de capacitación CEILI, tendría que ser, digamos, elaborar, no sé, las líneas, los lineamientos más importantes para un plan de capacitación, digamos. ¿Ya? Porque disculpe, yo puse en los específicos diagnosticar las necesidades de capacitación, identificar las estrategias más adecuadas y al final este era mi dilema, si al final proponer una gestión de capacitación efectiva. Ese Mm, proponer lo estaba poniendo en mis específicos. Entonces, el proponer es más grande que el identificar. Entonces, en tu objetivo general, sería mejor proponer, porque cuando me has leído tu objetivo general, estaba identificar y proponer, ¿no? Ujú, Dos ambos, sí, verbos. por eso no sabía si poner los dos o solo uno. No usen dos verbos, nunca, ¿ya? Dos verbos. Entonces, Ah, ya. aquí, si lo que quieres es hacer un plan de capacitación, entonces lo más correcto es poner proponer, ¿no? Proponer un plan de capacitación para mejorar las habilidades, no sé, ya, dependiendo cuál es el problema que quieres resolver. Ah, ya, listo. Está bien, muchísimas gracias. Ya. Muy bien, chicos. A ver, como no hay más preguntas, vayan, aprovechen el tiempo, lean, vayan haciendo su operacionalización de sus variables y vayan leyendo un poquito sobre lo que es la validación y la confiabilidad de un instrumento, ¿ya? Les voy a pasar también para mañana un poco de material sobre eso, pero información ustedes la pueden obtener a montón, ¿no? Entonces ya un poquito interiorícense sobre qué es validación y qué es confiabilidad y mañana vamos a charlar sobre eso y vamos a ver ya cómo construir el instrumento de investigación, sobre todo el que van a necesitar ustedes para su monografía. Licen, Sí, Jonathan. Licen, disculpe, una consultita rapidito. De mí No, está mi bien, tema dime. de la Mm, monografía es descripción del ambiente laboral en el Hospital Madre Obrera del municipio de Yayagua. Yo trabajo en la administración de este hospital y, o sea, lo he visto conveniente hacer mi tema porque no es tan grande, solo hay 60 el personal, desde doctores, ya. internos, Jonathan, enfermeros. ¿cuál es el título, me dices? Descripción del ambiente laboral dentro del Hospital Madre Obrera en el municipio de Yayagua.
Sí, descripción del ambiente laboral. Es más o menos vas a describir por ejemplo, ahí, Jonathan, ambiente laboral, clima laboral, ¿cuál es el término que más se está utilizando para describir, ¿no? Esos factores que involucran el trabajo en una empresa? Entonces, hay que cuidado en tu trabajo, digas ambiente laboral en el título, clima laboral en los antecedentes, ¿no? Entonces, porque puede dar lugar a que alguien del tribunal, para alguien del tribunal el clima y el ambiente es lo mismo, pero para alguien ambiente laboral y el clima laboral es distinto, ¿no? Entonces, hay que Claro, y son agarrar. anónimas, ¿no? Pero tal vez con un poquito de desificación, digamos, en las palabras. Mi pregunta era, Liz, en mi formulación del problema, ese punto era, digamos, ¿será factible analizar el clima laboral dentro del hospital Madre Obrera? Está bien formulado, digamos, mi formulación Está del problema. mal, pues, Jonathan. ¿Será factible? Da lugar a responder sí o no. Oye, Y ya. una pregunta que se formula y que rapidito la respuesta a esa pregunta dé lugar a responder sí o no, ya está mal, ¿no? Oye, ¿Será ya, ya. factible describir? Sí, es factible. Es factible porque puedes hacer encuestas y medir, pero eso ya no es pregunta de investigación entonces, ¿no? Sí, más Entonces, o menos, ¿cómo lo puedo modificar, Liz? En eso quería comentar. pero es que yo tendría que leer, Jonathan, me están haciendo adivinar, yo tendría que leer lo que has escrito como descripción del problema Ya, para ver cómo sale la pregunta de investigación. En todo caso, tendría que ser, no sé, pues, ¿no? ¿Cuáles son las características más importantes del clima laboral, ¿no? En ya. el hospital, tantos, tantos. Entonces ahí, si yo digo cuáles son las características, ya da lugar a describir esas Oye, características. Ah, entonces el clima laboral esto, es lo otro. Entonces estoy describiendo esas características, ya, Liz, ya entiendo ¿no? entonces. Sí, ya un poquito amplía la pregunta a hacer investigación. Ya, Liz, gracias. Además Bueno, que factible también, Jonathan, no se olviden como administradores, la factibilidad es un término que mide la conveniencia económica y financiera de un proyecto, ¿no? Y en tu caso no estás haciendo eso. sí, sí, exactamente, Liz. Ujú. Ya, Liz, gracias. Entiendo. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Daniel, Eh, ¿Será que me podría ayudar un poco en esto de la formulación del problema y el objetivo general? ya, a ver, intentaremos. Eh, el título de mi tema es el desarrollo de la cultura organizacional como ventaja competitiva en la empresa Dismac de la ciudad de Sucre. Ujú. Ya, la Desarrollo de la formulación del cultura como problema, ventaja competitiva. Ya, tienes dos variables ahí. sí, Ya. sí, exacto. En la formulación del problema lo coloqué cómo influye la cultura organizacional en la ventaja competitiva en la empresa Dismac. Ya ahí no hay coherencia con tu título. En tu título dices Ya. desarrollo de la cultura organizacional como ventaja competitiva, pero ahí dices cómo influye en tu problema. Entonces tu título debería ser influencia de la cultura organizacional en la competitividad de la empresa tantos. ¿Te das cuenta? Entonces no hay coherencia Eh, entre tu pregunta y tu título. Entonces aquí ya me queda la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿No? ¿Quieres analizar cómo la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Se relaciona con la competitividad de la empresa? ¿O quieres desarrollar? ¿Qué quiere decir desarrollar? Desarrollar quiere decir mejorar, perfeccionar. Entonces, ¿o quieres perfeccionar la cultura organizacional? Para eso tu pregunta tiene que ser distinta, ¿no? Si quieres igual, ¿no? Tendrías que decir cómo se puede desarrollar la cultura organizacional para que sea una estrategia de ventaja competitiva en la empresa, tantos, tantos, por ahí tendría que ser.
¿Cómo se puede desarrollar? O sea, ¿cómo puedo hacer que mejore la cultura organizacional? Entonces ahí ya, si yo me pregunto eso, ¿cómo puedo hacer que se desarrolle, que mejore la cultura? Entonces ya va más coherente con el título que le has puesto. Pero esta pregunta tiene que ser coherente al relato que tú has hecho con de la situación problemática, Jonathan. Daniel Lisa. Oh, Perfecto. perdón, Daniel, disculpen. Sí, quienes me conocen saben que ando cambiando nombres todo el tiempo. Ya, Sí, ya, Daniel. Licen, perfecto, ya. Está bien. Ya, Lo voy entonces, a... eso un poquito, sentate a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero desarrollar o quiero identificar si hay una relación entre la cultura y la competitividad, ¿no? Dos cosas distintas. Perfecto, Licen. Muchísimas Ya, gracias. Ese era mi duda. ya. Muy bien, chicos. Yo sé que todos quieren, podemos revisar de cada uno, ¿no? Para mí es un esfuerzo porque estoy tratando prácticamente de ubicarme en sus temas. Vamos a tratar del el día viernes, como el día viernes prácticamente vamos a tener una sesión de preguntas, eh, de que ustedes, y que me van a mandar su operacionalización sobre todo. Entonces, de más bien hacer una revisión, me lo van a enviar porque yo tengo que tener la prueba de que están trabajando, pero en esa clase revisaremos de todos los que se pueda esa operacionalización y su matriz de coherencia para ver si hay o no hay coherencia. O sea, cada uno comparte y vamos revisando. Sí, 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 licenciada, estoy de acuerdo. Solita me voy a responder, no hay otra. Está bien, licenciada. Está Sí, bien. está bien, Licen. Ya, entonces trabajen hasta el viernes su operacionalización y su matriz de coherencia, ¿ya? Vayan arreglando si hay que arreglar y me dicen, esto he arreglado, ahora está coherente y me comentan un poquito lo que hemos hecho ahora, pero ya compartiendo lo que ustedes han hecho. Entonces, ese trabajito vamos a tener para el día viernes y si tenemos que demorarnos un poquito más en el tiempo, por mí no hay problema, ¿ya? Va a ser simplemente la disposición de ustedes. Entonces, hasta mañana, chicos, vayan a trabajar y descansen también. Muchas gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta Muchas gracias. mañana. Nos vemos. Hasta mañana, Licen. Hasta Mañana, mañana, Licen. Jocelyn. Nos Chao, vemos. Gracias, chao. Licen, hasta luego. Hasta luego. Licenciada, buenas noches. Ay, buenas noches, casi me salgo. Dime. Licenciada, quería comentarle acerca de mi tema que hubo una modificación. Ya. Hablé con la licenciada Yulitza Taboada Ujú, porque me dijo que a usted ya le entregó una lista con ujú, los títulos de los temas, pero ya. me dijo que hable con usted para que le dé el nuevo título del tema que estoy investigando. Ya, Gabriel, mañana, porque evidentemente me ha llegado un archivo, no lo he descargado todavía. Entonces, ¿Ya? mañana voy a descargarlo y voy a revisar y voy a preguntarles a manera de una especie de llamar lista, si los títulos y también esa lectura que voy a hacer de los títulos me va a dar las pautas si está bien o está un poco hay que arreglar y todo eso, ¿ya? Entonces, mañana haremos esa dinámica también. Licenciada, yo podría enviarle por correo, pasa que yo me encuentro en el extranjero y voy a estar de viaje hacia Bolivia y Ya, hay partes donde la señal no hay mucha señal y no voy a poder estar en clase, por eso es que le puedo ya, enviar a está su bien. correo. Ya, mándame por correo entonces la modificación que hay en tu título para que yo cambie en la lista, ¿ya? Llama, licenciada, por favor. Ya, no hay problema, está bien, Gabriel. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta ahora luego, sí a licenciada. todos. Buenas noches, vayan a descansar. Hasta Chao, luego, Ricardo. licenciada. Buenas noches. Hasta luego, Tatiana.